El comercio exterior de nuestro país es más vulnerable que hace un año, debido sobre todo a la ausencia de acuerdos que permitan el acceso a mercados con preferencias arancelarias. Eso es lo que refleja la nueva edición del Índice de Vulnerabilidad Comercial, elaborado por el Centro de Estudios para el Desarrollo y que va a ser presentado justamente en el día de hoy. El informe, con datos al 2018, indica que el 63% de las exportaciones no se efectúan al amparo de tratados de reducción de costos aduaneros, cuando en el año pasado ese indicador daba 51%, por lo que ha habido un retroceso en esta materia. ¿Cómo se explican estos números? ¿Qué impactos tiene una situación así? Vamos a examinarlo. Estamos con el economista Agustín Iturralde, que es director académico del Centro de Estudios para el Desarrollo. Agustín, bienvenido. Buenos días, ¿cómo andan? Los oyentes te ubican porque has participado unas cuantas veces ya en las tertulias, ¿no? Sí, he tenido el gusto de venir algunas veces a compartir la mesa. Esta vez te toca solo, ubicado solo ahí en ese micrófono. Bueno, vamos a explicarle a los oyentes, en primer lugar, qué es exactamente el índice de vulnerabilidad comercial del que ya hablamos el año pasado, porque nació el año pasado, ¿no? Exactamente. El índice de vulnerabilidad comercial nace bueno, es una idea del equipo de trabajo del CED. En particular, en el tema trabajó muy fuertemente Nicolás Albertoni, que es un uruguayo que está terminando su doctorado especialista en relaciones internacionales en la Universidad de Sur California. Y bueno, y la idea surgió, digamos, es un tema muy viejo para los economistas y está muy enraizado en el sentido mismo de nuestra institución, el Centro de Estudios para el Desarrollo. Desde siempre la principal pregunta que nos hemos hecho los economistas es, bueno, el título de la gran obra de Smith es ¿por qué hay países ricos y no? La causa de la riqueza de las naciones. Y en ese sentido creo que es bastante evidente y mucha evidencia que el rol que tiene la inserción internacional es muy clave. Y en particular es muy crítico y muy determinante cuanto más chico es un país. Para ponerlo en simple, para que lo entienda todo el mundo, los países más grandes, de dimensiones importantes, tienen capacidad de jugar a veces con un proteccionismo más activo, tienen más cintura para manejarse. No existen casos de países pequeños, cerrados y prósperos. No hay ejemplos, uno puede buscar, decir, bueno, acá hay un país que es muy cerrado, muy pequeño y es muy rico. No, eso no hay. Entonces, desde la conciencia y el convencimiento de que es un tema muy crítico y que desde el centro estamos visualizando algunas falencias y sobre todo en las políticas creemos que había algunas oportunidades de mejora importante, pero en la información disponible creímos que el debate no estaba tan centrado donde debía centrarse. Ajá. Y desde ahí es que, bueno, a partir de la iniciativa de Albertoni es que empezamos a trabajar en el tema. El índice va de 0 a 100, pondera a los países de 0 a 100. Según el grado en que sus exportaciones son realizadas con preferencias comerciales. ¿Cómo funciona la escala entonces? Exactamente. Esto es un índice de 0 a 100 y la idea, para poner los casos extremos que uno podría encontrarse, sería un país en el que absolutamente todas sus exportaciones van a destinos que tienen preferencias comerciales. ¿Qué quiere decir que tienen preferencias comerciales? Que hay algún tipo de acuerdo. Que el país en cuestión no exporta a este destino como cualquier hijo de vecino, sino que exporta con alguna preferencia fruto de un acuerdo, un TLC, un acuerdo multilateral, cualquier tipo de acuerdo comercial. Cuando se da ese caso, se considera como que hay preferencia. Un país que tiene el total de sus exportaciones exportadas con algún tipo de preferencia tendría 0. Ajá. Un país que no tiene, que absolutamente todas sus exportaciones se exportan sin ningún tipo de preferencia, tendría un IBC igual 100. Naturalmente, estos dos casos extremos no se verifican, pero sí en algunos de los países analizados vemos que hay algunos números que se acercan bastante al 0. La primera edición del índice se divulgó, decíamos, el año pasado con cifras del 2017. Pero para poder establecer una comparación y una evolución, ustedes se han ido hacia atrás en el tiempo y trabajan desde el 2006, ¿no? Exactamente. El año pasado hicimos el trabajo por primera vez y naturalmente lo interesante de este tipo de indicadores no es ver el año puntual, que puede ser interesante en comparación con otros países, pero también el IBC refleja factores estructurales y, por decir algo, tiene cierta lógica que los países más pequeños tengan más un porcentaje mayor de exportaciones más concentrados.
lo más interesante del índice es ver la evolución y comparar entre los países no los datos puntuales, sino las evoluciones. Entonces, por eso, bueno, el año pasado cuando lo hicimos no nos quedamos solo con el dato 2017, que era el que teníamos disponible, sino que tratamos de ver la evolución en el 2006, pusimos una línea de base en el 2006 o el 2007, si no me equivoco, y lo comparamos con el 2017. Y bueno, este año ampliamos al siguiente año. Bueno, y por otro lado, para completar ese contexto, además de examinar Uruguay, ustedes presentan información de otros 4 países: Argentina, Australia, Chile y Nueva Zelanda. ¿Por qué? Creemos que en los países seleccionados hay una cantidad de características comunes que los hacen comparables. Es bastante larga la literatura que compara, por ejemplo, Uruguay y Argentina con Chile con Nueva Zelanda. Yo en mi trabajo final de la maestría tuve la oportunidad de hacer un trabajo sobre Uruguay y Nueva Zelanda y descubrí lo más conocido sobre el profesor Bértola, Álvarez y algunos otros profesores, pero hay muchísimas personas, no solo en Uruguay, que han escrito mucho, por algunas cosas muy constatables. Uruguay, ahora vamos al caso de Chile, que es un poco distinto, pero creemos oportuno también incorporarlo. Pero Uruguay, Argentina, Australia y Nueva Zelanda son países que fueron muy ricos a principios del siglo XX. A principios del siglo XX los 4 estaban entre los 10 países más ricos del mundo, con el PIB per cápita más alto del mundo, entre el top 10. A lo largo tienen países que se colonizaron al mismo tiempo, se insertaron en la economía internacional, básicamente en la misma etapa. Son países agroexportadores los 4. Y durante el siglo XX, por algún motivo, Australia y Nueva Zelanda se mantuvieron en el top de los países más ricos del mundo y Uruguay y Argentina tuvieron un decline muy importante. El de Argentina más pronunciado en los últimos años que el de Uruguay, pero vemos como es el título del libro más conocido en esto se llama Primos ricos y empobrecidos, que es un poco el reconocimiento de la cantidad de cosas en común y cómo estos primos hermanos, algunos tuvieron destinos distintos. Por una cantidad de motivos es mucho más razonable, hay una cantidad de razones para comparar al Río de la Plata con los países de Oceanía, y no así es mucho más difícil la comparación con países europeos o norteamericanos, que también son ricos y podrían ser un modelo, pero son países de una naturaleza distinta. Bueno, vayamos entonces ahora a los números. Analicemos lo que indica el índice de vulnerabilidad comercial 2018, el que se da a conocer ahora en base a números del 2018. El 63% de las exportaciones uruguayas no se realiza al amparo de tratados de acceso preferencial. El año pasado el índice era 59%. Y yendo a la línea de base, en 2006 era 57%. Entonces, así, una primera consideración sobre esa evolución. Lo que vemos acá es una clara situación de estancamiento. Creo que hay que, si tuviera que dar una sugerencia sobre los números, que es 57-59 entre el 2007 y 2017, 2006 y 2017, hay un muy leve deterioro y este año vemos un deterioro ya un poquito más significativo. Yo sería cauto en cuanto a los movimientos. En estos movimientos en general lo que pesa es el aumento del peso de distintos mercados. En particular, ¿qué es lo que está pesando aquí? El aumento de los mercados asiáticos, en particular de China, con los que no tenemos ningún tipo de acuerdo, que Uruguay es cada vez más China dependiente en materia de exportaciones, y en detrimento de la región, que es con quien sí tenemos acuerdo. Ese es el factor que estaría determinando que en un año saltáramos de 59 a 63%. Ese es el factor, pero yo sería cauto. Puede suceder que el año que viene Brasil retome la senda del crecimiento, Argentina se reactive y haya una leve mejora en estos mismos niveles de 3-4 puntos que no terminan ser del todo significativos. Sí, creo que la figura grande, lo que hay que mirar, lo importante es una situación de absoluto estancamiento. Uruguay, desde el 2007, desde 2006 para acá, básicamente no concretó casi que ningún acuerdo significativo de libre comercio con nada. Fueron 12 años en los que el mundo avanzó muchísimo en materia, y estos países analizados en cuestión, hay muchos que avanzaron mucho, y Uruguay básicamente lo que encontramos es que sigue teniendo los acuerdos significativos que hacen bajar la vulnerabilidad, son los que ya teníamos. Básicamente el Mercosur, otros acuerdos con la región, del Mercosur con otros países de la región, y bueno, podemos mencionar el TLC con México como el hito más importante de acuerdos de libre comercio, sin duda, y el TLC del Mercosur-India, que es bastante menos significativo, pero que bueno, sin duda es una economía con un potencial importante, como el de con México fue directamente desde Uruguay hecho,
Y el TLC con India es básicamente el único TLC significativo que nos ha dejado el Mercosur en los últimos 12 años. Lo que señalabas entonces es que sin que haya habido variaciones en cuanto a acuerdos, en cuanto a la incorporación de acuerdos, estando prácticamente congelado el marco de preferencias arancelarias que Uruguay tiene por el mundo, como por otro lado, en el comercio exterior de nuestro país, en las exportaciones, ha ido creciendo el peso que tiene China, y con China no tenemos preferencias arancelarias, es que por ahí se produce un deterioro del índice de vulnerabilidad. Exactamente, cuando hagamos miremos los números comentemos los números de los otros países analizados, se va a ver más claramente esto. No se trata, la caída de la vulnerabilidad, según el índice de vulnerabilidad comercial, no se trata tanto de cerrar muchos acuerdos, decenas de acuerdos. No hay una gran diferencia en la cantidad de acuerdos que tiene Uruguay con respecto a los países comparados. Es un tema de con quién. El cerrar acuerdos con mercados asiáticos, que en la última década larga han sido los que más han crecido a nivel global, claramente es muchísimo más determinante que cerrar un TLC con países de la región. Vemos, incluso lo ponemos ahora en nuestra emisión en video, vemos la gráfica que compara a Uruguay con esos otros países que ustedes eligieron para este trabajo, ¿no? Argentina, Australia, Chile, Nueva Zelanda. Ahí, ¿cuáles son las conclusiones? Ahí lo que vemos, la principal conclusión del trabajo creo que es, y que no es nueva para nadie, pero como todas estas cosas que no son nuevas, es buena ponerle números, cuantificarlas y tratar de objetivizarlas mínimamente todo lo que se pueda. Vemos en los 5 países analizados 2 estrategias de inserción bien distintas. Uruguay y Argentina básicamente están en el mismo lugar en materia de acuerdos comerciales, están en el mismo lugar que en el 2006. Sí, les cuento a los oyentes que siguen por radio. Argentina tenía en el 2006 un índice de 64, en el 2017 64 y ahora en el último, el que se da a conocer ahora, tiene 63. O sea, prácticamente congelado, estacionado. Uruguay, ya dijimos, tenía 57 en 2006, subió a 59 el año pasado y ahora sube un poco más a 63. Esos son los 2 casos. Exactamente. ¿Y los otros? Y los otros es, Australia es el que tiene la trayectoria más impresionante. Cuando ponemos la línea de base en el 2006, Australia básicamente tenía un acuerdo comercial significativo que era con Nueva Zelanda. Era su vecino Nueva Zelanda y básicamente casi todas sus exportaciones se hacían sin ningún tipo de preferencia. Esto que hacía que Australia tenía un índice de vulnerabilidad comercial de 83%, el más alto de los 5 analizados para el 2006. En el periodo considerado, Australia cierra acuerdos con China, con Estados Unidos, con la Unión Europea, con Japón, con sus principales con Corea, con casi todos sus principales mercados. Australia tiene acuerdos con 10 de sus principales 15 mercados, con sus 3 principales mercados, con los 3 mayores y con 10 de sus 15 mayores. La consecuencia es que baja ese índice, ¿no? Desploma el índice de 83 a 25% en el presente año. El año pasado tenía 28 y este año 25. La variación entre el año pasado y este año, que es para Australia y Nueva Zelanda, es por la entrada en vigencia en diciembre del año pasado del Acuerdo del Pacífico, el acuerdo del que Trump se retira, lo reinventan y se cierra. No entró en vigencia en todos los países, pero sí en 6 de ellos, si no me equivoco. Sí, el caso de Nueva Zelanda es 77% en 2006, 43% el año pasado y ahora 35%. También una baja pronunciada, ¿no? Nueva Zelanda ya tenía una situación algo mejor que Australia, básicamente por lo que comentamos hace unos minutos. Tenía un acuerdo entre ellos. Para Nueva Zelanda, Australia era un socio mucho más significativo que Nueva Zelanda para Australia. Lo que hacía que la vulnerabilidad de Nueva Zelanda de partida era más baja. También cerró, tiene algunos acuerdos pendientes, como Estados Unidos y la Unión Europea, si no me equivoco, no tiene acuerdo, pero sí cerró acuerdos con casi todos sus socios asiáticos. Recordemos que para ellos son mercados que además tienen la ventaja geográfica de tenerlos muy cerca y también reduce su vulnerabilidad comercial muy significativamente, llevándola al 35% desde más del 70%. Y por último, el caso de Chile. En los 2 casos vemos un punto de partida significativamente peor que el de Uruguay, 83 y 77, cuando Uruguay tenía 57, y un punto de llegada significativamente mejor, 25 Australia, 35 Nueva Zelanda y Uruguay el leve deterioro que lo deja en 63. Queda ahora el caso de Chile aparte. Queda el caso de Chile, que es como el más emblemático en materia de concreción de acuerdos comerciales.
La diferencia con Chile, particular con los otros países, es que cuando empezamos a analizar en el 2006, Chile ya había iniciado su política de concreción de acuerdos. A fines de los 90, Chile empieza a cerrar en el gobierno de la concertación, de la democracia cristiana. Chile ya empieza a concretar acuerdos comerciales significativos, cierra el TLC con Estados Unidos y con China. Ya cuando la línea de base ya tiene el TLC con China y con Estados Unidos cerrado, pero no conforme con ellos, sigue avanzando. Y en esto me gustaría hacer una referencia a un tema que creemos muy importante desde el CED, del Centro de Estudios para el Desarrollo, que es, de alguna forma, el triunfo de algunas ideas. El estado de ánimo, el estado de opinión en Chile, el consenso político que existió en Chile fue el que permitió esto. Hace poco tuvimos la visita de una economista muy importante, McCloskey, que estuvo en Uruguay y estuvo haciendo una ronda de medios bastante intensa. Ella cree mucho en la importancia de las ideas como lo que tracciona los cambios sociales y el desarrollo económico. Dice que cuando las ideas dominantes en una sociedad son las ideas de una sociedad libre, de la libertad económica, de la libertad política, de la libertad individual, cuando las ideas, ese tipo de ideas son las dominantes y son las que fluyen por la sociedad, lo demás viene. Creo que en Chile podemos ver algo de eso, sobre todo cuando uno mira el nivel de consenso político y cómo la sociedad chilena, también la neozelandesa y la australiana, pero lo pongo a la chilena que nos queda más cerca y es más parecida, se convenció de que acá había una oportunidad que para Chile, para la estrategia y el desarrollo de la economía chilena, esto era importante. Recién ahora en Chile el Frente Amplio Chileno parece tener una política y un discurso político más proteccionista y poner cierta marcha atrás con este tipo de temas, pero el consenso político era casi absoluto, hasta muy recientemente, en que Chile tenía que recorrer esta dirección. Chile alcanzó este año, Chile tenía, como decimos ya en la línea de base, ya era el país mejor posicionado, el 53%, el 2017 tenía 16% y este año alcanzó el 11% de vulnerabilidad comercial. ¿Qué quiere decir? Traducido a riesgo de ser repetitivo, el 89% de las exportaciones de Chile se realizan con algún tipo de preferencia. Casi el 9 de cada 10 dólares que exporta Chile se realizan a mercados que va con preferencia con respecto a sus competidores. Desde la audiencia aparecen ya unas cuantas preguntas. La primera de ellas es si esos países como Nueva Zelanda, Australia y ahora Chile, que incorporamos también, al ir mejorando en su índice de vulnerabilidad comercial, ha mejorado también en su economía, ha mejorado en las condiciones de vida de la población. Podemos ir por ese punto y después por otro a propósito de cuál es la estrategia comercial más adecuada, por ejemplo, si se introduce el factor diversificación. El comercio exterior de nuestro país es más vulnerable hoy que hace un año, debido básicamente a la falta de acuerdos que permitan la exportación de bienes y servicios con preferencias arancelarias. Así surge de la nueva edición del Índice de Vulnerabilidad Comercial que elabora el Centro de Estudios para el Desarrollo y que va a ser presentado en esta jornada con el economista Agustín Iturralde, que es máster en Economía Política del Desarrollo por la London School of Economics. Estamos conversando hoy. Él es director académico del Centro de Estudios para el Desarrollo. Hablábamos recién de la comparación entre el índice de vulnerabilidad comercial uruguayo y el argentino, porque ambos están parecidos en el sentido de un estancamiento, y países como Australia, Chile o Nueva Zelanda que han mejorado mucho en el índice de vulnerabilidad comercial en los últimos años. ¿El correlato en esos países es una mejora de la economía, efectivamente? Sí, sin duda. Chile ha sido desde su recuperación democrática, pero también más acá, en la última 15 años, ha sido el país que más ha reducido la pobreza en América Latina desde su recuperación democrática. No nos olvidemos que uno compara Chile con Uruguay, ahora se nos hace muy familiar comparar Chile con Uruguay. Chile fue históricamente más pobre que Uruguay. La comparación era Uruguay con Argentina como los países más prósperos, Venezuela como un país que más o menos se les acercaba y Chile significativamente más atrás. Nos hemos acostumbrado a comparar, a poner a Chile en pie de igualdad con Uruguay y ya hace muchos años, ya hace unos cuantos años, en casi todos, porque hay alguna excepción, Chile tiene un PBI per cápita mayor que el Uruguay. Entonces creo que la respuesta, por más de que es muchas veces el modelo chileno y puede tener sus críticas como todas las cosas, en materia de crecimiento económico y reducción de la pobreza, para ponerlo en dos lugares, claramente se trata de un modelo exitoso. Y Australia y Nueva Zelanda también son países. Australia tiene un récord, no recuerdo ahora exactamente la cantidad de años de crecimiento interrumpido muy largo, y Nueva Zelanda es ahora, algún candidato lo ha vuelto por sobre la mesa como el modelo de lo que deberíamos ser por un tema
Nueva Zelanda y Uruguay, aparte de la comparación que ya comentábamos, tiene un tema de tamaño, 4 millones y 3 millones, de tamaño poblacional y geográfico, de latitud en el mapa, como nuestro modelo de referencia, y claramente es un país con un PIB per cápita significativamente más alto. No en vano tenemos tantos jóvenes universitarios que tuvieron oportunidades en Uruguay, que cuando pueden se van a Australia y Nueva Zelanda a hacer trabajos no calificados porque es una buena oportunidad para ellos. Y la explicación a propósito de este contraste en cuanto a la vulnerabilidad comercial está en algunos ejemplos que ustedes incluyen en el informe, ¿no? La lana y la carne de Nueva Zelanda ingresan a China con arancel 0, mientras que los mismos productos de origen uruguayo pagan tasas que andan alrededor del 20%, ¿no? Ahí creo que es un buen punto que creo que nos habíamos olvidado de mencionar, cuál es la idea de vulnerabilidad, explicar el por qué entendemos que una exportación es más vulnerable cuando paga aranceles. Bueno, se trata de eso, de ser vulnerable a factores exógenos externos que cambien. La caída del precio del commodity que exportamos, la lana o la carne uruguaya en China, pagando ese tipo de aranceles que tú mencionabas del 20%, compitiendo con la neozelandesa que paga 0, claramente es mucho más vulnerable a un cambio de precio. Un cambio de precio de esos productos puede muy rápidamente dejarnos afuera de un mercado, mientras que tenemos un competidor que tiene un 20% de margen. Solo olvidémonos de la distancia, que también nos sacan una ventaja en los costos logísticos. Solo de margen de aranceles tiene un 20% de ventaja. Esa es la idea de vulnerabilidad. Y también otras cosas que puedan pasar, como hoy tenemos lo que está sucediendo de la guerra comercial. ¿En qué sentido? A ver, ¿cómo impacta la guerra comercial Estados Unidos-China? Este año incluimos un capítulo, un apartado especial sobre una breve entendimiento de cómo esto impacta, la guerra comercial impacta en este tipo de las distintas estrategias. Y en corto, lo que desarrollamos junto con Nicolás Albertoni, que es... una buena red de acuerdos comerciales actúa como un seguro contra las represalias que se toman en una guerra comercial. En una guerra comercial... Pero a ver, el oyente puede decir, ¿qué tenemos que ver nosotros con la guerra comercial de Estados Unidos-China? Se están subiendo mutuamente aranceles a algunos productos, esa es la guerra comercial que han emprendido, pero es para las importaciones, exportaciones entre ellos, no para la carne uruguaya, no para la soja uruguaya. Claro. Entonces, ¿por qué nos pega? Eso no es exactamente así. Cuando entra una guerra comercial, empiezan a haber dinámicas proteccionistas entre los países en cuestión, pero que tienen un círculo de repercusiones. Nosotros mencionamos los países que tomaron algún tipo de respuesta a las medidas estadounidenses. No fue solo China. La Unión Europea, India, Rusia, Canadá, México han entrado en la escalada de alguna u otra forma, en la escalada proteccionista. Con todos estos países representan en materia de destinos, el 45% de nuestras exportaciones. Uruguay solo tiene acuerdo de libre comercio con México. Ajá. De todos estos países que han tomado parte de alguna forma en la guerra comercial, solo con México. ¿Qué quiere decir? Que si mañana estos países, el objetivo claramente es Estados Unidos contra China, viceversa, pero muchas veces toman medidas que pueden afectar a terceros porque es la forma de protegerse. ¿Qué es lo que te asegura de que no te pueden afectar? Bueno, tener un contrato, un acuerdo de libre comercio, algún tipo de acuerdo que te asegura. México no puede, en esa escalada, no puede unilateralmente afectar las importaciones que importa Uruguay, las exportaciones uruguayas, porque hay un contrato firmado. El resto de los destinos estamos a la buena de Dios, como se decía antes, estamos a lo que ellos dispongan porque no tenemos ningún tipo de seguro. Chile, que tiene el 89% de sus exportaciones, se hacen bajo algún tipo de acuerdo, está muchísimo más protegido ante las represalias que estos países puedan tomar en la guerra comercial que está teniendo curso. Dijimos, el índice de vulnerabilidad comercial pondera a los países entre 0 y 100 según el grado en que sus exportaciones son efectuadas con preferencias comerciales. Un país en el que el 100% de sus exportaciones se efectúa con alguna preferencia comercial tiene un índice 0. En el otro extremo, un país donde todas las exportaciones van sin preferencias arancelarias tiene un índice 100. Son extremos que no existen, son teoría, pero son los que marcan las dos puntas de la escala. Ahora, para entender el valor del índice, aparecen preguntas como la de Alejandro. ¿Qué pasa si un país le vende el 100% de sus exportaciones a un país con preferencias? ¿No? Tendría 100. Tendría 0. Perdón, tendría 0, sería perfecto desde el punto de vista de este índice. Una maravilla de país. Ahora, ¿no sería muy vulnerable al depender solo de un
país para sus ventas? Está muy bien la preocupación de Alejandro, y es parte de cuando nosotros escribimos el índice, de las limitaciones que le ponemos. De todos modos, este año tomamos algunos recaudos, incluimos algunas variantes para testear por ese tipo de cosas. Es verdad que existe esa posibilidad, no se verifica en la realidad, y por eso, como existe esa realidad, es que es importante comparar países comparables. Este índice no es bueno para comparar los valores absolutos de países muy distintos, sí las evoluciones, sí es interesante ver cómo viene evolucionando, pero no en los resultados absolutos de un país muy pequeño, que Bolivia puede tener una gran dependencia de Brasil, tener un acuerdo con Brasil y por eso tener una vulnerabilidad baja. Podría ser un caso que se acerque a lo que decía Alejandro. Para aplicarlo este año, para testear ese tema y mostrar que no era un defecto del índice, incorporamos una variante que es el índice de vulnerabilidad comercial ampliado, que lo que hace es un índice en vez de 0,100, de 0,200, y hay otros 100 puntos que básicamente se penaliza la concentración. Lo segundo, un país que exporte que no tenga, que todas sus exportaciones sean con preferencia arancelaria y no tenga ningún mercado que represente más del 10%, ningún mercado pese más del 10%, tendría un IBC ampliado de 0. Un país que exporte todo a un único mercado sin preferencia arancelaria tendría un IBC ampliado de 200. Lo que nos da esto, hay alguna variación de nivel. Como les decía, los países chicos suelen tener sus exportaciones más concentradas. Nueva Zelanda y Uruguay, cuando uno incorpora estas cosas, son un poco más castigados que los otros 3 analizados. Pero la tendencia es básicamente idéntica. Quien quiera puede entrar, hoy vamos a colgar en la página del CED el informe completo, puede entrar y ver los cálculos y las gráficas, va a ver que hay una variación de nivel, pero es idéntico como Nueva Zelanda, Australia y Chile reducen mucho su vulnerabilidad comercial ampliada también, y Argentina la estanca y Uruguay la deteriora levemente en el mismo periodo analizado. La pregunta viene, entre otras cosas, porque el gobierno ha defendido la gestión que se ha hecho en materia de inserción internacional, pese a que efectivamente, en cuanto a acuerdos sustanciosos de caída de preferencias arancelarias, no ha sido productiva, pero ha sido muy ventajosa en cuanto a la diversificación de destinos. Uruguay se ha abierto mucho y tiene una cantidad enorme de destinos comerciales en comparación con lo que ocurría hace 5 o 10 años, ¿no? Entonces... Sí, eso es parte de una realidad, es parte de lo que se ve en el índice, el aumento de los mercados que antes no eran mercados tan importantes. El mercado asiático en particular, China lo más claro, pero no solo China, es parte también de una dinámica mundial, ¿no? Los 5 países que analizamos, Argentina es el país que ha hecho las cosas peor y se ha cerrado mucho y ni siquiera ha podido aprovecharse adecuadamente de esta gran tendencia internacional que hubo desde los primeros años de este siglo hasta el 2014, podemos ponerle. Pero los otros 4 países claramente todos se beneficiaron mucho de esa tendencia y incorporaron y aumentaron mucho el peso de los mercados asiáticos. Es verdad, también es cierto que la diversificación ocurrió, la cantidad de países a los que Uruguay exporta no es tan distinta, pero sí hubo el aumento de algunos muy importantes en materia de destinos, no tan así en materia de exportaciones, donde cada vez seguimos concentrados en los mismos productos. Vino la aparición de la soja, de la celulosa, productos muy importantes. En el sector aeroexportador, eso no es un problema en sí mismo. Uruguay tiene un perfil que hay que aprovechar las ventajas comparativas que tenemos en el sector aeroexportador, pero la diversificación se dio en materia de destinos y no tanto de productos. Es una cosa importante, si es una buena cosa, es mejor estar diversificado que no estarlo. Lo que el aporte que queremos hacer con este trabajo es correr la discusión desde la diversificación, que es una parte importante, hacia la preferencia, pero no porque es un capricho nuestro. El debate en el mundo sobre la inserción internacional está mudando hacia en ese sentido. Está cambiando desde la diversificación hacia la preferencia. La diversificación es a dónde exporto, la preferencia es cómo exporto, en qué condiciones exporto. Entonces, volviendo al principio, ¿qué consecuencias tiene un índice de vulnerabilidad comercial como el que Uruguay exhibe? Por ejemplo, ¿pesa en la posibilidad de captación de inversiones? Por ejemplo, ¿tiene consecuencias de tipo fiscal para el país, para un Estado como uruguayo? Del tipo fiscal, la consecuencia inmediata, monetaria, la más clara, la más tangible, que es, bueno, hay una estimación del Ministerio de Economía del 2016 que estimaba que las exportaciones uruguayas dejaban en aduanas extranjeras, no las nuestras, ¿no?
algo así como 250 millones de dólares. O sea, hay un costo monetario de valor, ese dinero que no entra al exportador, al trabajo, se reinvierte, digamos, se achican los márgenes quiere decir que se va a plantar menos soja, que si es menos rentable la producción, solo se plantará donde sea más rentable, para poner un ejemplo concreto. Entonces, la primera consecuencia de tener la mayoría de nuestras exportaciones sin preferencia es esa. Después hay un tema que es más intangible, pero que a nosotros nos parece quizás el más central, que es las ganancias intangibles del comercio. El comercio ha sido, a lo largo de la historia de la humanidad, un agente civilizador. O sea, la humanidad, cuando empezó a comerciar bienes, dejó de comerciar personas, dejó de hacer la guerra. El comercio ha sido un agente civilizador que ha traído prosperidad en el planeta Tierra, y es un hecho es incontrastable. Las ganancias intangibles de que hablamos, bueno, cuando uno importa bienes, se abre al mundo, se somete a dinámicas más exigentes, a estándares más exigentes, incorpora intangibles. En algunas de las grandes inversiones que han habido en estos últimos años, uno habla con empresas, con profesionales uruguayos, y cuenta cómo, bueno, empresas internacionales que han venido a instalarse a Uruguay han traído estándares de trabajo más altos, han traído otras lógicas que ese intangible es el que no lo podemos cuantificar, pero que sin duda es muy importante que Uruguay trabaje de acuerdo a los estándares más exigentes del mundo. Eso es fundamental para poder tener un país que genere alto valor agregado, con buenos salarios, con buenos impuestos, con buenos servicios públicos. Esos países que nosotros queremos, que tienen buenos servicios públicos, solo son posibles cuando hay alto valor agregado con buenos estándares. ¿Pero qué pasa? ¿Esas inversiones no vienen o van a venir menos si tenemos un índice de vulnerabilidad comercial como este? ¿Eso es lo que ustedes están diciendo? Son dos cosas. Por un lado, eso que lo que tú estás diciendo, Emiliano, claramente cuando Uruguay, los países que no tienen una red de acuerdos comerciales amplias, son menos atractivos para las inversiones, porque exportar desde ese país es menos interesante por los destinos a los que se puede acceder. Eso por un lado, que es algo más conocido y más conversado, que es parte central de tener un país. Tenemos la inversión en un nivel muy bajo, no va a haber recuperación del empleo, del salario, si no recuperamos la inversión. Sin inversión no va a haber crecimiento. La inversión es un tema clave y claramente una buena inserción internacional es una parte estratégica de esta. Pero además nosotros queremos poner un énfasis especial en las ganancias intangibles que vienen de las que ya están, de las empresas que van a venir, de los propios profesionales uruguayos, de las propias empresas uruguayas, que muchas veces la comodidad de tener una economía más o menos abierta, más o menos cerrada, donde trabajamos como siempre trabajamos y se puede trabajar así sin tener que cambiar nada, es una comodidad muy riesgosa. Y creemos que el comercio internacional y el abrirse al mundo es una ganancia en el largo plazo a través de estos caminos intangibles. Porque usted ahí está aludiendo a la contracara de las ventajas arancelarias, ¿no? Si un país me da ventajas arancelarias a mí, me va a exigir que yo me abra también, ¿no? Sin duda, pero creo que hay una parte del error que muchas veces es una visión mercantilista, que los mercantilistas son una de las primeras doctrinas económicas ordenadas que existieron, que tiene una visión de que las importaciones eran malas y las exportaciones eran buenas. Trump es un mercantilista, claro. Las importaciones no son malas. Poder comprar cosas más baratas, poder incorporar bienes producidos en otras partes del mundo más baratas, es una ganancia de riqueza. La brecha del mundo no es solo lo que vamos a poder exportar y vender valor, sino también es ese tipo de valor que vamos a incorporar a mejores precios y por un lado ese riesgo de que es verdad, pero también quiero decirlo y lo ponemos en las conclusiones del trabajo. Hay trabajos que muestran. Uruguay tuvo un proceso de apertura en los 90 interesante, que tuvo costos, sin duda tuvo costos, sobre todo en el sector manufacturero, en la industria textil, quizás es donde lo podemos ejemplificar más claro. Hoy en día los riesgos de abrirse a Uruguay son bajos. La mayoría de los costos de una apertura uruguaya están en buena medida pagas, nos indican algunos trabajos, como el de Caliendo que mencionamos en el informe, que va a estar disponible hoy de tarde. Realmente, para otros países, y acá entra un tema de hasta el sentido del Mercosur, para Brasil puede ser mucho más complejo tener una estrategia de apertura comercial agresiva porque tienen una industria todavía muy fuerte, muy importante, que desprotegerla puede tener costos importantes en el corto plazo. Realmente, cuando uno mira la estructura productiva de Uruguay y mira los posibles perdedores de una apertura comercial importante y de firmar acuerdos de libre comercio con Estados Unidos o con China, son sectores que en materia generan trabajo, pero en materia del volumen de trabajo sobre el total del empleo no son significativos. Entonces, a veces nos adueñamos de problemas de otros países, vecinos o no países,
países y no entendemos, no somos conscientes de que en Uruguay la mayoría de los costos ya los pagamos. Entonces quizás ya pagamos los costos y no estamos tomando todas las ventajas. Economista Agustín Iturralde, director académico del CED, Centro de Estudios para el Desarrollo, gracias por acompañarnos esta mañana. Nos reencontramos en alguna tertulia dentro de poco, ¿de acuerdo? Muchas gracias por la invitación, Emiliano.